Hola Olita, vamos a ver los solapamientos entre orbitales. Hoy vamos a hablar de solapamientos sigma y solapamientos pi. Pero, ¿qué es eso de solapamiento? Bueno, pues vamos a introducirlo primeramente. Solapamiento es la superposición de las nubes electrónicas de dos orbitales de dos átomos diferentes. Y, ojo, representa un enlace entre esos dos átomos. O sea que cuando hablemos cuando hablemos de solapamiento también hablaremos de enlace, porque un solapamiento representa un enlace. Eso era lo fundamental. En ese solapamiento lo que tiene lugar es el apareamiento de los dos electrones que estaban desapareados en los orbitales de cada átomo. En ese solapamiento tiene lugar el apareamiento de los electrones que estaban desapareados en los orbitales de cada átomo. Y aquí es donde cobra sentido el concepto de covalencia. ¿Qué significaba covalencia? Pues significaba cantidad de enlaces monovalentes, es decir, enlaces simples, que podía establecer un átomo, y eso dependía de la cantidad de electrones desapareados que tuviera. Si un átomo tiene un electrón desapareado en un determinado orbital, pues en ese electrón desapareado, en ese orbital que alberga un electrón desapareado, es en el que podrá establecer un enlace. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a establecer ese enlace? Cuando se produzca el solapamiento de ese orbital con el de otro átomo, y se produzca el apareamiento entre ellos, ¿vale? Entonces, los solapamientos nosotros los vamos a poder representar de dos maneras. Gráficamente, y con la notación de cajas. Gráficamente, ¿cómo sería? Bueno, pues imaginad que yo tengo aquí un orbital S, ¿vale? Y aquí otro orbital S. En este orbital S nosotros vamos a tener ahí un electrón y aquí también otro, ¿vale? Bueno, pues como veis tiene un spin hacia arriba y un spin hacia arriba. Aquí todavía no están enlazados. ¿Vale? Ahora, para yo representar el enlace, lo que tengo que hacer es solapar esos dos orbitales S. Y ahí, en el solapamiento, que es la superposición de esos dos orbitales de dos átomos diferentes, es donde se produce el apareamiento,
se aparean los electrones, es decir, uno queda con spin 1,5 y el otro con -1,5, aquí se dice que ya están enlazados, ¿vale? Porque se ha dado un solapamiento entre los orbitales s de dos átomos diferentes. Así es como se interpretaría gráficamente ese solapamiento. Pero también se puede interpretar, además de gráficamente así, también se representa en notación de cajas. El átomo 1 aquí en uno de sus orbitales s de la capa de valencia tiene un electrón. El átomo 2 en uno de los orbitales s de la capa de valencia tiene otro electrón. Y así están aún sin enlazar, ¿vale? Por eso lo he representado ahí en ese ladito. ¿Qué es lo que ocurre cuando se enlazan? Bueno, pues que se representan los dos orbitales, pero para indicar, siguen siendo orbitales S, para indicar que entre ellos hay un enlace, se hace así. O sea que el solapamiento ahí se representa de esa manera, ¿vale? Un apareamiento entre esos dos orbitales. ¿Ok? Así que sepamos que se puede representar de las dos maneras. ¿Optaremos por una o por otra? Pues ya va, eso va como las pizzas, al gusto. A mí me gusta más, muchísimo más, porque se ve muy claro la representación gráfica, ¿vale? Pero bueno, no me importa hacerlo también con la notación de cajas, de hecho lo haré. Algunos profesores solamente lo dan de una manera y otros profesores solamente lo dan de la otra porque no les gusta pintar. Pues da igual, yo lo voy a explicar de las dos maneras porque creo que viene bien saberlo. ¿Ok? Ahora, una vez ya sabemos lo que es un solapamiento y lo que representa, que hemos dicho que representa un enlace entre dos átomos, vamos a ver los tipos de solapamientos que puede haber. Tipos de solapamiento. Dependiendo de cómo se produzca el solapamiento entre esos orbitales, podremos hablar de solapamientos frontales o solapamientos laterales. El solapamiento frontal recibe un nombre que es solapamiento sigma. La letra sigma es esa. Es como una especie de O, pero que tiene puesto una gorra. ¿Vale? Luego también hablaremos del solapamiento pi. La letra pi sabéis hacerla. Así que no os explico cómo hay que representarla. Empecemos con el solapamiento sigma. Hemos dicho que el solapamiento sigma es un solapamiento frontal entre orbitales. Por el hecho de ser frontal, se consigue una gran superposición entre los volúmenes de los orbitales enlazados. Es decir, se consigue que se superponga un gran volumen de los dos orbitales. De los dos orbitales solapados.
Y eso le otorga una gran intensidad al enlace. Es decir, cuanto mayor sea el volumen, vamos a entenderlo así, cuanto mayor sea el volumen superpuesto de los orbitales, más intenso es este. Así que vamos a poner nosotros aquí como resumen que el solapamiento frontal, voy a poner sin redactar mucho, solapamiento frontal, que es igual al solapamiento sigma, solapamiento de gran intensidad. ¿Ok? Ahora, ¿cuándo se da este tipo de solapamiento? Pues suele darse y nosotros lo tomaremos como, digamos, como una regla, porque puede haber casos excepcionales, sí, pero no entraremos en ello porque a veces os vais a liar más. Vamos a interpretar que se da entre, situación 1, entre orbital S y orbital S. Y entre orbital híbrido y orbital híbrido. Y entre orbital híbrido y orbital S. ¿Vale? A veces dice, ¿y entre orbitales P no? Y os digo, bueno, solamente si no estudiamos las hibridaciones, ¿vale? Pues hay gente que luego ya cuando entramos en niveles más avanzados, pues claro, hay algunos casos particulares en los que podría ser que una hibridación no fuera energéticamente favorable, pero son casos algo aislados. Entonces ahí, pues bueno, si no llegan a hibridar, pues se puede producir un solapamiento frontal también entre orbitales P, pero nosotros nos vamos a entrar en ese marco, ¿vale? Por eso, para no andaros con líos, para que vosotros no os liéis, ceñiros a esto que yo os he dado. Solapamiento frontal se da entre orbitales S, entre híbridos o entre un híbrido y S. ¿Ok? Esto va a bastar para hacer de manera correcta la representación de los solapamientos en todas las moléculas que podamos estudiar este año. ¿Ok? Vale, pues esto, dejadme que yo lo remarque aquí un poquito. Solapamiento sigma. Es importante siempre que tengáis unos buenos apuntes. Porque luego así estáis motivados estudiando, ¿eh? Al pelete, ¿no? Ahora vamos a entrar en el solapamiento pi. Es un solapamiento. Luego debajo vamos a pintar algunos ejemplos, ¿eh? Es un solapamiento lateral entre orbitales. El hecho de que, claro, de que dos cosas solapen lateralmente hace que se superponga un volumen menor de los orbitales solapados. Y entonces, pues, no van a tener una intensidad tan grande como los solapamientos sigmas. En ellos, la superposición
entre orbitales es de menor volumen. Y por ello no son tan intensos como los solapamientos frontales. ¿Vale? Así que el solapamiento lateral o solapamiento pi es un solapamiento de menor intensidad. ¿Y cuándo vamos a estudiar nosotros qué se dan? Pues suelen darse entre orbitales p sin hibridar. Yo voy a poner orbital p y orbital p, ¿vale? Maqueamos. Y vemos aquí unos dibujitos para ya verlo. Por ejemplo, un ejemplito del primer tipo, orbital S y orbital S, pues sería esto. Voy a poner aquí ejemplos de solapamientos. Del primer tipo, S con S, pues sería así, como el que habíamos representado arriba. Y ahí en el medio se suele poner sigma, ¿vale? Esto es un solapamiento entre un orbital S y otro orbital S. 2. Entre un orbital híbrido y otro orbital híbrido, pues sería así. Le vamos a poner de color moradito. Este sería un orbital híbrido. Y aquí habrá que representar otro orbital híbrido. Vale, pues ahí entre medio también ponemos sigma, porque se acaba de dar un solapamiento frontal entre dos orbitales híbridos. Vamos a poner, por ejemplo, que este sea un sp3 y otro sp3. Pero también podría ser entre sp3 y sp2, ¿eh? O sp y sp3. ¿Ok? Por ejemplo, este que me ha salido más largo podría ser un sp2. Tercero, entre un orbital híbrido y un S. Como veis, ahí también se produce un solapamiento, que sería frontal. ¿Ok? Bueno, pues esos sirven como ejemplos de solapamientos frontales. Entonces, ¿cómo sería un solapamiento lateral? Esto de aquí. Bueno, pues vamos a hacer un único ejemplo, ya que solamente tenemos un caso. Pues para ello tendremos que representar dos orbitales p. Este sería un orbital p. Y aquí tendríamos otro orbital p.
Y entre ellos, así de esta manera, se produce un solapamiento lateral que escribiremos aquí como pi. Y dice, a ver, Carlos, no me convence nada en absoluto lo que acabas de hacer, porque ahí no se están solapando. Y os digo, vamos a ver, sí. Sí se están solapando, pero os tengo que explicar un poquito más. ¿Veis que aquí yo he representado dos orbitales p? Bueno, pues la nube electrónica es más densa cuanto mayor es la probabilidad de encontrar al electrón en esa zona. Así, yo podría empezar a pintar. A ver, en esta zona es muy probable encontrar al electrón, ¿vale? Recordemos que un orbital es una zona en la que es altamente probable encontrar un electrón. Cuanto más probable sea encontrar al electrón, más densa es esa zona, ¿eh? Y más marcadito está el orbital. Pero eso no quita que en zonas adyacentes no sea posible encontrar al electrón. En esas zonas adyacentes también hay orbital, pero lo que sucede es que por ahí ya es mucho menos probable encontrar al electrón. ¿Vale? Y cuanto más alejados estemos de esa zona clara, súper marcada, pues más pequeña es la probabilidad de encontrar el electrón y la nube electrónica es menos densa. ¿Vale? Con lo cual la nube electrónica se va ahí marcando menos. ¿Eh? Y llega ahí un momento en el que se produce ahí el solapamiento, ¿veis? Bueno, pues como veis, puede darse solapamiento lateral entre dos orbitales p. Si queréis pi, pues los pi, que son pz, pues los pz. O puede ser también uno pi y el otro pz. Pero ahí aquí es donde se produce el solapamiento. Y de hecho, el solapamiento se produce a lo largo de toda la longitud de los orbitales p. Se representa así, pi. Pero aunque sabemos que se produce solapamiento a lo largo, voy a poner en azulito que queda más bonito. Aunque se produce el solapamiento pi ahí, a lo largo de toda la longitud de esos orbitales p, nosotros no estamos acostumbrados a representar los orbitales p así de esta manera que yo he hecho, con todo ese cachito. Solamente lo representamos con el lóbulo más marcado. Así. Y aquí el otro. Y para indicar que efectivamente se está dando ahí, aunque no se vea, el solapamiento lateral, hacemos esto. Y no lo cojo y no lo hago todo entero, ni lo hago así, porque como vamos a marcar ahí que el solapamiento ocurra así de esta manera, si no es que se me va a tachar todo el dibujo. Entonces yo soy partidario de ponerlo solamente en una parte, así solamente. Este sería el solapamiento lateral entre orbitales p, pero siendo conscientes de que, aunque no parezca que se está dando solapamiento lateral, sí se está dando, solamente que no hemos pintado las zonas menos densas de los orbitales, y que aunque hayamos pintado solamente en este cachito, que en realidad se da a lo largo de toda la longitud del orbital p, de los orbitales p. ¿Vale? Entonces, como veis, puede parecer que la superposición es de mayor volumen porque es todo esto de largo, pero tened en cuenta que las partes que se están solapando son de una muy baja densidad de nube electrónica, no como aquí. Aquí se produce una superposición de dos partes de los orbitales con una grandísima densidad de probabilidad de encontrar el electrón. Por eso es tan intenso. Y por eso aquí, debido a que se solapan zonas con menor densidad de probabilidad de encontrar el electrón, el solapamiento, es decir, el enlace que se establece es de menor intensidad. ¿Vale? Ahora dice, ¿cómo pongo esto en práctica en ejercicios? Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, pues nada, aquí cortamos. Os mando un saludito, espero que os hayáis enterado bien.
y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.